Bueno, regresamos. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, Ok. Con la batería. Vamos a... Esto, aquí está. A copiar y pegar, ¿verdad? Porque la idea acá es generar todo con respecto a los bienes que nosotros tengamos. Así que vamos a copiar, pegar. Y aquí creo que no he fijado celdas, me tocará colocar pues algunas más. Vale, para el caso de la maquinaria y equipo, ¿en cuántos años se deprecia? En otros bienes sabemos que es 2, pero maquinaria y equipo. ¿Lo recuerdan? Creo que maquinaria y equipo es en 5 años, porque es el 20%. Así que dejaremos la plantilla sí. para, ajá, 5 años. Y bueno, iré un poco rápido, de todas maneras la grabación queda para que pues se trabaje, ¿verdad? Ok, valor a depreciar, en este caso será la parte de todo lo que tenga que ver con maquinaria y equipo. Por lo tanto, serán solo los $15,000 que vemos en ese punto y un total de 5 años a depreciar. Como técnicamente ya está la fórmula, solo es de complementar. Al final debe quedarnos cero. Esa es la clave. Cero en el último periodo y 15,000 que corresponda al valor a depreciar en el periodo 5 también en la depreciación acumulada. Y aquí le cambiamos el valor, ¿verdad? Maquinaria y equipo. ¿Qué maquinaria y equipo es? Es un montacargas. Y hacemos este procedimiento ya con el último, que es con respecto a los vehículos, que si mal no recuerdo son 4 años de depreciación, 10% por cada año. Así que venimos, copiamos, pegamos y ya. ¿Qué sería vehículos? Y aquí pues no sé qué vehículo es, así que lo voy a colocar vehículo. Nada más. Periodo de 4 años con un valor A de... Ah, recuerden que aquí se me equivoqué en anterior. El valor a depreciar no es eso, es el valor base. Igual, valor base, ahí copiamos, ¿verdad? Para que la fórmula funcione. Y colocamos un valor residual de la maquinaria que vale $5,000 en unos 5, en 15,000, perdón, en 5,000. Y aquí voy a corregir la fórmula porque ahí sí fue mi error. Valor base menos el valor residual. Y ahora sí. El valor base de los vehículos, como solamente será para 4 años, vamos a eliminar esta fila y nos queda listo para 4 años. Valor base será igual al valor del vehículo. Pero aquí es donde entra lo que explicaba Anthony. Ok, este es el valor del vehículo. Sí, en efecto, no tengo ninguna duda que ese es el valor del vehículo. Pero
está usado. Por lo tanto, el valor base será el 40%, porque cuando tiene un año de uso, nos menciona que vamos a depreciarle el valor base a 80%, es decir, 80% del valor original si tiene un año de uso, 60% del valor original si tiene 2 años de uso, y el 40% del valor original si tiene 3 años de uso, y el 20% si tiene diferentes, 4 años o más. Así que vamos a extraer ese valor, que sería 12,000. Lo vamos a vender en $2,000 y el valor a depreciar va a ser igual al valor base menos el valor residual. Y listo, ya tenemos todo. Ya tenemos todo, así que eso es importante. Digamos que ya terminé de hacer todas las depreciaciones de todos los artículos que voy a considerar dentro de mi proyecto. Lo siguiente que continúa es la parte de la amortización. Como les explicaba, no necesariamente debemos permitir o pensar de que porque la empresa tiene el dinero suficiente no voy a dejar la plantilla. Debemos dejarla sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que haremos aquí? En la tabla de amortización vamos a generar, em, vamos a ver, insertar. Y vamos a trabajar con lo que habíamos hablado, ¿verdad? Soluciones de hoja de cálculo, cálculo de amortización. Y lo que haremos en este punto es como modificar nuestra plantilla para sacar los valores que nosotros estamos necesitando. Entonces, como se abre una nueva hoja, esta donde dice amortización, la utilizaré, digamos, para una especie de resumen. ¿Qué haremos aquí? Vamos a cambiarle el nombre a la hoja, por ejemplo, Banco Agrícola. Y vamos a desproteger la hoja para poder trabajar de mejor manera. Nos vamos a datos, si mal no recuerdo, o vista, creo que era. Vista, y aquí está esta opción que dice dividir. Vamos a quitarle la opción de dividir para que podamos navegar completamente por todo eso. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tomaremos la inversión inicial de $83,000 y trabajaremos por cada uno de diferentes bancos. Entonces, $83,000 será el valor. Luego, la tasa de interés anual, pues esta es la tasa que el banco, al hacer la investigación, debemos pues colocar. Vamos a suponer que por $83,000 el Banco Agrícola me presta a una tasa de interés anual del 9,75%. Y como es bastante dinero, vaya, aquí el periodo del préstamo no necesariamente debe coincidir con el periodo de depreciación y no necesariamente debe coincidir con el periodo del flujo de fondos. Eso no tiene nada que ver. Entonces voy a suponer que me lo presta por 10 años y por cada año tendré pagos mensuales, 12 pagos mensuales. Y colocaré la fecha de hoy solo para el efecto de que inicie el cálculo. Y pagos opcionales, pues no le vamos a dejar ahí. Y listo. Eso es lo que va a pasar. Me va a generar por 10 años. Por 10 años. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Aquí. Aquí, miren. Como nuestro flujo de fondos es anual, aunque también puede ser mensual, pero no les recomiendo que sea mensual, a menos que tengamos mucha información. Como nuestro flujo de fondos es anual, haremos esto. Colocaremos perdón, en la fila 13, damos clic derecho en la fila 13 y vamos a insertar. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Una nueva fila para nosotros sacar esto. ¿Cuánto va a ser la cuota total que voy a pagar en el año? Porque si bien es cierto, todos los meses va a ser de esta cantidad, pero ¿cuánto habré pagado en el año? Que es unas tablitas, no sé si se percataron, cuando les mostré el ejemplo, que había como un resumen después de cada año, pues es lo mismo que haremos acá. Entonces simplemente nos vamos a inicio
y haremos la suma de eso. Entonces, al año, solo por pagar cuota, será eso. 13.024.72, donde dice principal, que sería el dinero, o el capital, o en este caso, la amortización. Recuerden que ustedes pueden cambiarle aquí el nombre, ¿verdad? En este caso, como me aparece en inglés, pues ustedes cambian el nombre, amortización, aquí interés. Entonces aquí va a ser el total de amortización, porque esa justamente es una de las cosas que necesito. Vamos a darle suma ahí. Y esa también lo necesito. Vale. ¿Por qué hago esto? Como les explicaba, lo necesito para el flujo de fondos. Este va a ser la amortización. Este valor será la amortización anual y es lo que voy a restar, ¿se recuerdan? Y este valor que dice intereses es mi gasto financiero. Este va para la cuenta de gastos financieros y este va para la cuenta de amortización. Así. Pero ¿qué es lo que va? Los totales por año. Entonces, debo repetir ese procedimiento por todos los años. Pero aquí ya está calculado. O sea, aquí esa es la ventaja con insertar las hojas de cálculo. Entonces, me ubicaría ahora en el mes 24 y hago el mismo procedimiento. ¿Por qué razón? Bueno, de hecho ahí ya está. Lo hace de manera automática. ¿Por qué razón debemos hacerlo año por año? Pues porque, como observarán, no es lo mismo. Por ejemplo, la amortización no es la misma. Tal vez la cuota sí. 13.024,72 es todo lo que voy a pagar siempre, todos los años. Pero en concepto de amortización y en concepto de interés no va a ser igual. Vaya, solo llegaré hasta 3 años. Recuerden, llegaré hasta años. Para este ejemplo, deberíamos llegar hasta 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque el último periodo, pues la depreciación más larga es de 5 años. Es como la recomendación. Sin embargo, no necesariamente debe coincidir. De hecho, lo que voy a hacer es no coincidir para que vean que sí se puede trabajar. Entonces, llegaré solamente hasta el año 3. Entonces, me vendré para 24, 36, creo que sería el otro. Después de 36, y aquí con este culminará. Ustedes deben repetir el procedimiento con la cantidad de años que vaya a durar el proyecto. Asumiré, repito, que este proyecto dura 3 años. Pero en 3 años no necesariamente pagué la, la deuda. Muy bien. Entonces, esto debo hacerlo por dos bancos diferentes, porque de hecho ahí les dice la tarea significativa que hay que hacer este procedimiento por dos bancos diferentes. ¿Y cómo vamos a tomar la decisión? Pues aquí, donde dice total de intereses, haré un ejemplo de los bancos, solo que este último banco no voy ¿cómo se llama? A hacer los totales mensuales porque voy a asumir que Banco Agrícola será el seleccionado. Vamos a ver acá. Que cargue, por favor. Esperen unos momentos. Muy bien. Repito, no haré el procedimiento de desbloquear, de dividir, todo eso. Lo haré lo más rápido que se puede. Entonces vamos a suponer, o sea, no vamos a suponer, vamos a colocar la misma cantidad de préstamo, 83.000, nada más que este será para otro banco. Por ejemplo, Banco Azul. Banco Azul. Y los $83.000, aquí no debería estarlo digitando, debería estar igual, seleccionar la inversión inicial, que de hecho, vamos si se puede, igual. Vengo para la parte de depreciaciones y este valor es el que voy a tomar. Vamos a ver si lo reconoce. Sí, lo reconoce. Déjeme ver. No, no lo reconoció. Depreciaciones E8, dice. Es la E9. Vamos a cambiar nada más, rapidito. El E9.
Ahí está, $83,000. El Banco Azul me lo presta a una tasa del 10 punto, no, lo va a prestar a una tasa del 9,5, menor que la del Banco Agrícola, pero me lo presta para 12 años. Y 2 iniciando el día de hoy, que sería el 15 del 10 del 25. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo sabemos qué banco vamos a elegir? O sea, esta herramienta está tan fácil que me indica el total de intereses que voy a pagar y con ese es el que voy a comparar. Aquí haría la parte de la comparación, ¿verdad? Para elegir qué banco. Entonces, en el Banco Azul pagaré 56,404 de intereses y Banco Agrícola 47,247. Si bien es cierto, la tasa es más alta, pero el periodo es más bajo. Entonces, ¿qué banco elijo? Banco Agrícola. Entonces, aquí en amortización hago el comparativo, ¿verdad? Entonces, coloco aquí, por ejemplo, eh, selección, hay que dejar selección de banco para financiamiento. Muy bien, entonces aquí colocamos el banco A o banco 1 y banco 2. Entonces aquí vamos a colocar el préstamo, sería 83,000. Aquí debe ser con fórmula, ¿verdad? 1, 2, 3, 83,000, 1, 2, 3. Y hay que darle títulos también, ¿verdad? Vamos a colocarle banco nombre y aquí eh, monto a solicitar. Muy bien, monto a solicitar. Y aquí total de, vamos a ver, cuota mensual. Vamos a colocarle ahí cuota mensual. Y aquí le vamos a colocar intereses totales a pagar, porque esto es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué harán ustedes? Simplemente ir a extraer, ¿verdad? ¿Cuál es la cuota mensual del banco 1? Se vengo y la cuota mensual es este. Lo copiamos, pegamos. Vamos al banco 2, porque esto nos va a indicar a nosotros, pues, a ver, porque está protegida, creo. Creo que por eso, pues, sí, está protegida. Por eso no me permite copiar y pegar. Ahora sí. Banco 2. El nombre va a ser... Sí. Sí a todo. Vaya. Intereses a pagar. Extraemos pues la cantidad de intereses que está aquí. Y vamos a ver aquí. Y el último, no sé por qué este no me permite. Ah, yo quiero saber por qué. Sí a todo. Quiero saber por qué es. Es porque como en las mismas celdas que están aquí, utilizan exactamente la misma fórmula. Así que voy a copiar solo los valores. Pegar sus valores, ahí está. Y aquí pegar solo los valores también. Listo. Ahora sí. Miren, la cuota mensual del banco 2 es más pequeña, pero al final pago más interés. ¿Cuál es la diferencia? En intereses. Igual, el interés mayor menos el interés menor. $9,157 pagaré si utilizo el banco 2. Entonces, por eso les decía, voy a asumir que ya elegí el banco agrícola. Obviamente haciendo esto y con mayor estética. Ahora sí, comencemos con el flujo de caja. Aquí hay de extraer toda la información posible. Toda la información posible y vamos a utilizar una plantilla chacha. Mm,
Déjenme ver una que sea fácil de utilizar. Ahorita copio y pego, permíteme un momento. Copiar la estructura para no estar... em, es que luego... Vaya. Entonces, en la hoja del flujo de caja, le van a colocar el nombre, ¿verdad? El proyecto no sé qué, y empezamos a desglosar con los valores que tengamos. Cualquier valor que consideremos que sea costo o algo por el estilo, es bueno colocar. Porque es bueno dejar este tipo de espacios para que la gente se vaya guiando. No necesariamente es que todos los proyectos van a tener todo lo que yo dejo acá. No. Si evalúo otro proyecto de otra índole, no va a tener la misma cantidad de aspectos a considerar. Por ejemplo, no va a tener una comisión de desembolso, no va a tener un plazo de crédito, no va a tener un ahorro de combustible, porque puede hacer que no esté ahorrando combustible. Pero sí puede tener otra cosa. Entonces aquí en la inversión, bueno, aquí le cambiamos nombre, ¿verdad? Vamos a ver qué nombre que teníamos. Tenemos bodega de producto terminado. Bodega de producto terminado, es lo que llevaremos para acá. Proyecto, bodega de producto terminado. Igual acá empezamos a nosotros generar pues la información que realmente es. Entonces la bodega de producto terminado tendrá una inversión inicial de mucho dinero, $83,000, pero repito, hay que ir y extraer ese valor. Muy bien. Aquí, pues, este que dice financiamiento 90%, como en el otro ejemplo estaba la tabla de amortización acá, estaba vinculado. Aquí no, ¿verdad? Lo podemos quitar o lo podemos dejar, y si lo dejamos será solo como referencia. Por ejemplo, si digo aquí que el financiamiento será el 100%, indicará que $83,000 es lo que debo financiar. Pero si dice que el financiamiento será del 90%, ¿qué es lo que debo hacer acá entonces? Una nueva casilla que diga, por ejemplo, igual a este valor por este otro. Y esta cantidad de 74,700 es la que vendríamos a utilizar en esta, donde dice valor del préstamo. ¿De acuerdo? Entonces sirve para eso, para poder identificar cuánto dinero es lo que voy a utilizar para la tabla de amortización. Ok, comisión de desembolso, por si hay alguna comisión. ¿Cómo se calcula la comisión de desembolso? Sería igual al préstamo por el porcentaje de comisión. Así se calcula. Por desembolsarme, ¿qué? $74,700 me cobrarán 7,000, perdón, 747. Pero como ya hablamos que esas comisiones no son legales, podemos omitir este punto, pero para cálculo que quede ahí. Plazo de créditos, me lo dejaron para 10 años, el de Banco Agrícola. Tasa de interés del préstamo, como es de Banco Agrícola, vendré y revisaré. 9,75. 9,75. Valor de rescate. Ok, aquí, valor de rescate. Este valor de rescate ya empieza a tener unas diferencias enormes. Enormes porque aquí era solo un bien. Sin embargo, en nuestro ejemplo, no es un bien únicamente, son diferentes bienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer como una especie de resumen. Acá, miren, por ejemplo. Por ejemplo, aquí. Cuota anual de depreciación. Ahí, cuota anual de depreciación.
Y vamos a colocar la cuota como vaya, miren, el bien que menos tiempo se deprecia es 2 años. Entonces, los primeros 2 años de mi proyecto tendrá una cuota por otros bienes, otra cuota por maquinaria y equipo y otra cuota por vehículos. Entonces, haré eso. Igual, la cuota de depreciación que voy a utilizar allá en el flujo de caja será la cuota más este otro. O sea, básicamente las tres cuotas o todas las cuotas de los bienes que tengamos. Entonces, la cuota anual de depreciación de todos los bienes será de 21.250. Esto por 2 años, porque a partir del año 3 ya no hay un bien a depreciar. Entonces, hago otra cuota de depreciación. Para el año 3 en adelante, bueno, como el proyecto va a durar en 3 años, entonces me basta con llegar hasta la cuota de depreciación al año 3. Si dura hasta 5 años, tengo que calcular la cuota de depreciación hasta 5 años. Vale, entonces el año 3 va a tener la cuota de maquinaria y equipo más la cuota de los vehículos. ¿Por qué no la otra cuota? Porque ya caducó, ya no existe. Para el año 3 ya no existe esa cuota. Entonces, año 3 y 4 si asumimos, ¿verdad? Año 3 y 4 si asumimos que nuestro proyecto durará 5 años. 3 y 4 aquí lo dejamos. Y por último, la cuota del año 5. La cuota del año 5 será igual a la cuota del vehículo. Ah, perdón, del vehículo no, de la maquinaria y equipo únicamente, porque el vehículo se depreció en 4 años. Entonces, esa sería la cuota del año 5. Esto es lo que deben ir haciendo ustedes. O sea, si se observan, cuando yo esté generando mi flujo de fondos, colocaré los valores que vaya necesitando. Es aquí donde empieza a complicarse el flujo de caja. Por esa razón es que, en parte, me alegro que esta sesión haya quedado de manera virtual porque queda la grabación y pueden estar repitiendo. Muy bien. Ya tenemos las cuotas de depreciación por año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿Ok? Lo mismo tenemos con la amortización. La amortización ya tenemos los valores. En el año 1 ya tengo cuánto voy a pagar de capital o de amortización y cuánto voy a tener de gasto financiero. Entonces ya puedo ir acá. Entonces, vida útil del proyecto. Ya que copié la plantilla, lo voy a dejar en 5 años. Ahorro de combustible anual, o sea, no necesariamente, repito, no necesariamente tiene que ser esta cuenta de ahorro de combustible. Pero vamos a suponer que como es bueno, un montacargas, pero el montacargas, digamos que no teníamos, entonces no es como que haya ahorro de combustible, así que o una de dos, o lo borro o simplemente le coloco valor cero para que quede ahí, digamos, el espacio. Ah, mantenimiento preventivo, ahí sí, probablemente esta cuenta debe quedar. Y vamos a suponer que esa va a ser la cantidad. Muy bien, entonces, proyecciones con el proyecto, con el proyecto, con el proyecto. Vamos a suponer que empieza 2026. 2027, 2028, ya que tenemos la plantilla como les explicaba, lo dejaré para 5 años. Listo. Vale, aquí dice ventas. Vamos a suponer que estas son las ventas proyectadas ya con el nuevo proyecto. Y ya dijimos a qué se refiere con las ventas proyectadas, ¿verdad? Que es como una especie de pronóstico para determinar cuánto es lo que estaríamos movilizando nosotros de bienes, o sea, por tener el nuevo bien que voy a invertir, cuánto aumenta mi venta, cuánto es mi nuevo beneficio. Así que le vamos a denominar siempre ventas. Vamos a suponer que vendíamos esas cantidades. Vamos a dejar las mismas cantidades ahí. Y el precio de venta sin IVA, vamos a dejar lo mismo. Costo unitario variable, vamos a dejar lo mismo. O sea, estos son los gastos que tenemos. Muy bien.
Aquí ya estaba enlazado y listo. Ahora, agreguemos otros costos, lo que hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, marketing. Marketing, año cada 2 años. Es decir, que cada 2 años yo generaré estrategias de marketing para darle, por ejemplo, mayor venta y cumplir, mayor, perdón, visibilidad para cumplir las ventas. Entonces vamos a suponer que en marketing cada 2 años voy a gastar un total de $500. Se va a ser el total. Veamos qué otro costo podría estar involucrado, dependiendo del tipo de bien. Adecuación del espacio, vehículo, equipo, varios. Quizás solamente eso. Muy bien. Y ahí ustedes hacen la tablita más bonita. ¿Va? Comencemos. Flujo de fondos. Ingresos por ventas. Le vamos a llamar, o simplemente ingresos. Aquí le vamos a llamar costo de ventas. Costo de ventas. A borrar. Y vamos a borrar. Muy bien. Costo de venta basta con calcular el año 1 y luego arrastramos fórmula. Por esa razón es que es importante que las proyecciones vayan en el formato, ¿verdad? Que va el flujo de fondos o el flujo de caja. Entonces es igual la cantidad vendida por el precio de venta. En este caso sin IVA. Si tenemos el precio de venta con IVA, hay que quitárselo porque, bueno, el IVA es como una especie de costo ahí incluido, pero tendríamos que quitárselo y restárselo. O sea, tendríamos que, ¿cómo les explico? Si no hacemos el cálculo por el precio de venta sin IVA, acá en el flujo de fondos debemos dejar un espacio que diga IVA. O sea, siempre tenemos que colocarlo, pues, o quitárselo, mejor dicho. Entonces, mejor se lo quitamos de una sola vez acá arriba. Precio de venta sin IVA. Y listo. Como ya lo tenemos calculado en el primero y como está en un orden específico, trasladen la fórmula hacia la derecha. Ahora, costo de ventas. Aquí igual. Costo de ventas va a ser igual voy a colocar paréntesis. Bueno, no. A las ventas en unidades, porque esas son unidades, por el costo variable. Aquí le vamos a colocar costo unitario para que nos ubiquemos. De venta. Es decir, o sea, para yo poder vender, me cuesta comprar por unidad esto, por decir algo. Y debo sumarle el marketing cada 2 años. Por ejemplo, ese es un costo de venta. O sea, para poder vender yo gasto en eso. Entonces se sumará en el año 2027, no se sumará en el año 2026. Lo que voy a hacer es arrastrar fórmulas a la derecha y haré las modificaciones cada 2 años. Entonces aquí, en el año número 2, colocamos paréntesis y ahí le vamos a sumar ese valorcito de marketing. Aquí no hay costo de marketing, aquí sí va a haber costo de marketing. Entonces venimos otra vez y hacemos esa modificación. Más esos $500. Muy bien, ya tenemos básicamente la primera. Bueno, vamos a borrar aquí para que quede el procedimiento. Uy, aquí sería igual a el ingreso de ventas menos el costo de ventas. Arrastramos fórmula y hemos completado la primera. Muy bien, aquí es donde está el detalle, mira, la depreciación. Y vamos a borrar para hacerlo paso a paso. Depreciación de maquinaria. Sabemos que la cuota de depreciación no va a ser la misma todos los años. De hecho, del año 1 al año 2 es diferente. Entonces, en el año 1 sería igual y me voy a la tabla de depreciaciones y voy a extraer el del año
1. Como es la misma del año 2, sería igual a esta del anterior, para no estar copiando y pegando. Ahora, para el año 3, voy a extraer la depreciación del año 3. Y como el año 4 va a ser exactamente igual a la del año 3, colocamos y nos vamos a la depreciación del año 5 a extraer la depreciación de ese valor. En el mantenimiento preventivo anual, como es de todos los años, pues aquí no hay mucho que hacer. Colocamos ahí y fijamos la celda. Permítanme. Fijamos la celda. Ahí está. Ahora solo arrastramos fórmula. Y en la utilidad bruta, vamos a borrar. Va a ser igual a el margen de contribución menos la depreciación de maquinaria menos el mantenimiento preventivo anual. Disculpen, Arrastramos. ¿Sí? tiene dos Diga. veces el año 2028. Ah, perfecto. Sí, gracias. Aquí no cambié. Hasta 2030 llegamos. Solo cambiamos en el original, el demás pues se modifica. Ahí está. Gracias. Sigamos. Costos fijos de operación. Pues ahí lo que haya, ¿verdad? Ni modo. Ahí sería como si voy a pagar luz, si voy a pagar arrendamiento, pues ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Entonces, de hecho le podemos cambiar aquí o colocar detalle, ¿verdad? Por ejemplo, costos fijos de operación, ¿qué incluye? Pueden generar un comentario que diga, por ejemplo, los costos fijos de operación incluye, si estoy arrendando, en este caso, creería que no, pero, por ejemplo, incluye arrendamientos, servicios básicos, y se estima un crecimiento del costo anual del 1.5%. Ya lo voy a explicar a qué quiero llegar con eso. Si en 2026 yo sé que voy a gastar 1.500 y he dicho que como pues sí, por la inflación, que todo está más caro, va a aumentar en el 1.15% cada año, entonces lo que vamos a hacer es aquí igual a este valor le vamos a sumar el 1.5%. Por, en porcentaje sería 0.015. Aquí está, para el año número 2 o 2027, pagaré eso. Y así va a ir aumentando. Bye, ahí va a ir aumentando. Y ahí le dejo, ¿verdad? ¿Cómo lo calculé? Que dice incluye arrendamientos, servicios básicos y se estima que cada año, en comparación del año anterior, aumentará en un 1.5%. Entonces, si este es el valor que yo estimo para el año 1 del proyecto, entonces al año 2 le voy a sumar el 1.5% del año 1. Al año 3 le voy a sumar el 1.5% del año 2. Al año 4 le voy a sumar el 1.5 del año 3 y así de manera sucesiva. Entonces basta con calcularlo una vez y arrastrar fórmula. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Costo fijo de operación. Vamos a copiar ese valor y como está en el mismo formato, es decir, basta con arrastrar fórmula hacia la derecha. Eso es todo lo que debemos hacer en ese punto. Muy bien, sigamos. Entonces, la utilidad operativa, borremos aquí, sería igual a la utilidad bruta menos el costo fijo de operación.
Vas a, repito, calcular el primero y listo. Ok, gastos financieros. Vamos a borrar todo esto. Eh, ahí lo vamos a borrar. Gastos financieros. Para el año número 1, en el gasto financiero vamos a venir al banco elegido y vamos a buscar en la columna de intereses el total de intereses del año. Y así, ese es el valor que estaré copiando. Igual, ahora me voy para el concepto de intereses. Ah, ¿qué lo hice? Para el concepto de intereses, pero del año número 2, así hasta finalizar el periodo 5. Como les había dicho que iba a llegar hasta solo 3, solo hice la suma hasta el año 3, ¿verdad? Pero asumamos que hay hasta el año, pues, 5. De hecho, lo vamos a hacer rapidito mejor para que ya quede todo completo. Sería 36, 48, si mal no recuerdo, el siguiente año. Insertar. Y hacemos la sumatoria de los valores que necesitamos. Sumatoria de este. Sumatoria de este otro. También pueden hacer el primero y arrastrar fórmula. No hay ningún problema. Y por último, el año 48 sería 60, ¿no? A ver. Uno, exacto. Después del 60 sería el año 5. Vamos para acá. Y para que quede completa la tabla de amortización y que no solo quede mi explicación, ¿verdad? De que eso fue lo que tuvo que haber pasado ahí. Ok, ahora sí. Entonces, a extraer. Gasto financiero, repito, es el concepto de interés. El concepto de interés que está en cada uno de estos. ¿Cuánto voy pagando en intereses? Y ahí. Gastos ordinarios, digamos que son otros gastos diferentes que no haya considerado en el costo de ventas o en el costo fijo de operación, perdón, que sean otros gastos, por ejemplo, papelería, que yo sé que va a ser un gasto que ahí va a estar, pero más o menos hago la cuantificación de cuánto voy a gastar. Pues eso es lo que vamos a copiar. Así que venimos, gastos ordinarios va a ser igual a el gasto que aparece aquí y arrastramos fórmula. En otros ingresos vamos a colocar aquellos valores que nosotros tengamos en tal cual lo dice, otros ingresos. Por ejemplo, digamos que yo tengo ingresos anuales por inversión. Yo tengo otra inversión, no necesariamente eh, va a ser lo que voy a generar con este proyecto, sino que yo tengo, por ejemplo, ahorros en el banco y me dan tanto, pero tengo bastante dinero en el banco, ¿verdad? Y por eso me dan, digamos, todos los meses $100. Ahorros por inversión, $100. Vamos a suponer también que tenemos un valor de venta de un vehículo usado o, por ejemplo, valor, por ejemplo, de venta de montacarga antiguo. Viejo le vamos a colocar, viejo. Y que lo voy a vender en el año 2, o sea, le voy a dar oportunidad al montacarga nuevo que voy a comprar, que pues se asiente, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo es que le llaman a las personas que tienen motocicleta y dicen, no le subo, digamos, pasajero porque tengo que hacer algo primero. Desarrollar, creo que le llaman. Entonces, digamos que trabaje en conjunto el montacarga viejo
y el montacarga nuevo los primeros 2 años, y al final del año 2, es decir, en el año 2, lo voy a vender ese montacarga viejo. Lo voy a vender en, ¿qué? $2,000. Bah, y esto va a ser para el año 2. Y ahí hay que determinarlo. Ay, un momento, por favor. Muy bien, continuando. Perdón la interrupción. Entonces les decía, vamos a asumir que vamos a vender un montacarga viejito el año 2. Y vaya, ¿por qué no voy a considerar lo que nosotros hicimos aquí? Miren, en la depresión. Porque aquí dice valor residual. Quiere decir que en el año, por ejemplo, 5 voy a vender el montacargas en 5,000. En el año 4 voy a vender un vehículo en 2,000. En el año, ¿qué? 2 voy a vender los otros bienes en 2,000. Vaya, pero es que esta depreciación es contable. O sea, yo sé que lo voy a vender a $2,000, ya sea que lo venda después del año 2, después del año 5, después del año 4, en $2,000, en $5,000, etcétera, etcétera. Como el flujo de caja es un flujo real de dinero, es decir, voy a colocar lo que realmente va a suceder. Pero vaya, por ejemplo, yo compro otros bienes y yo sé que contablemente se van a depreciar en 2 años, pero no necesariamente quiere decir que al final de 2 años los voy a vender porque los voy a seguir utilizando. Entonces, a menos que yo sepa que voy a vender ese bien o voy a obtener un ingreso por vender algún bien, debo determinar en qué año lo voy a vender. ¿Qué es lo que dice acá? Yo, digamos que tenía un montacarga viejito y lo voy a vender en el año 2 de duración de este proyecto. Y los bienes que voy a comprar, ya sea otros bienes, montacarga o vehículos, contablemente se van a depreciar en 2 años, en 4 años o en 5 años, pero no necesariamente quiere decir que lo vaya a vender. Si lo voy a vender, entonces sí voy a colocar en el año que corresponde ese valor residual. Por ejemplo, si voy a vender el vehículo en el año 4 del proyecto, entonces voy a generar un ingreso de venta de vehículo por $2,000 y debo traerlo para acá. Debo generarlo aquí. Venta del vehículo en año 4. ¿Por cuánto lo voy a vender? Por lo que dice allá que dije que va a vender, o que va a valer, mejor dicho. Entonces vamos a venir aquí a la depreciación y voy a tomar el valor residual, porque ese es lo que me va a ingresar. Y vamos a dejar ese ejemplo ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, que realmente lo vamos a, a vender en el año 4. Entonces ahí vamos generando más elementos. Entonces venimos, otros ingresos. Entonces sería igual, vengo acá y, ok, todos los años tengo ingresos por inversiones. Perfecto. Todos los años. Vamos a fijar esta celda. Todos los años vamos a tener un ingreso por inversiones. Pero el año número 2, yo dije que voy a vender un montacargas. Así que a este, en el año 2, le vamos a sumar el ingreso del montacargas, el valor de ese montacargas. Y también he dicho que en el año 4 venderé el vehículo que voy a comprar y
lo venderé por $2.000. Entonces, repito, las modificaciones se tienen que hacer en los años que corresponda. Utilidad antes de reserva de impuesto va a ser igual a los gastos financieros. Perdón, uy, ahí me equivoqué. A la utilidad operativa menos gastos financieros menos gastos ordinarios más otros ingresos. Ahí está. La reserva legal simplemente se la aplicamos por un 7%. Vamos a borrar todo esto. Solo basta calcular el primero, repito, a la utilidad antes de reserva de impuesto por el 0.07. Y arrastramos fórmula. Y la utilidad antes de reserva e impuesto es igual, perdón, antes de impuesto nada más, puede ser igual a utilidad antes de reserva e impuesto menos la reserva legal. Y ese por ley debe existir, la reserva legal. Y eso es y esa reserva legal es lo que no aparece allá en la estructura general de un flujo de fondo. El impuesto sobre la renta, vamos a calcularlo. Como les explicaba, nosotros debemos ver, dependiendo de los ingresos, en cuál va a ser 25% y en cuál va a ser 30%. En este va a ser 25, en ese otro 25, en ese también 25. En los últimos 2 años será 30% porque sobrepasan los $150.000 en ingreso. Así que venimos igual a este valor. Lo vamos a multiplicar por 0.25 para el caso de los primeros 3 años. Arrastrar la fórmula simplemente haré un cambio en las últimas dos. En lugar del 0.25 será el 0.3 y en este igual el 0.3. Muy bien. Entonces, todo esto que ven aquí serían como las partidas no monetarias, que también ustedes pueden colocarlos en un color diferente y generar ¿cómo se llama? La descripción a la par, ¿verdad? Las celdas de color verde son partidas no monetarias, qué sé yo. Entonces, reserva legal, aquí, la reserva legal, copiamos simplemente el valor de la reserva legal. En la depreciación de la máquina o del montacargas en este caso, copiamos acá y solo arrastramos. Sigamos. En, ¿qué pasa? En ahorro de combustible anual, pues no tenemos ahorro de combustible anual, de hecho aquí está. Pero digamos que dejamos ahí el espacio, porque en algún momento digamos que puede existir. Colocamos 0 y copiamos pues es 0. No hay ahorro. Y la amortización de préstamos, vamos al banco que elegimos y seleccionamos la columna de principal o capital que le va a aparecer a algunos, que esa sería la amortización. Ese total tengo que ir a extraerlo uno por uno. Principal. También es bueno hacer una tabla resumen, ¿verdad? Para no estar buscando esta uno por uno. O sea, podemos hacerlo antes o extraerlos antes, no sé, cómo se les ocurre. Pero debe ser ese valor. Eso sí. Muy bien. Y el flujo de fondos. El flujo de fondos. Vamos a borrar. Va a ser igual
Ya el flujo de fondo con el que vamos a trabajar los dos indicadores que les voy a solicitar, a la utilidad del ejercicio proyectado, como allá restamos la reserva legal, aquí la sumamos. Como restamos la depreciación, aquí la sumamos. Como este es como una especie de ingreso, tendría que sumarse, pero bueno, no hay, ¿verdad? Así que no afectaría demasiado. De hecho, si no hay, sugeriría quitarlo del flujo del esquema, pero lo vamos a dejar por este ejemplo. Y este sí, como no aparece en ningún lado y como al final es una salida de dinero que estoy haciendo, ahí lo vamos a restar. La amortización la restamos. Ese es el flujo de caja. A este le vamos a aplicar los indicadores financieros. ¿Qué indicadores financieros? Valor actual neto y tasa interna de retorno. Un segundo, por favor. Muy bien. Queda la grabación aquí, ¿verdad? Para que ustedes puedan, pues, replicar el ejercicio, la estructura, como, y agregar las cuentas que ustedes decidan. En asesoría igual, yo estaré, pues, dando obviamente la asesoría con respecto a la estructura que llevo. Muy bien, regresaré, perdón, al manual del estudiante y veremos un poquito de teoría antes de empezar a aplicar los indicadores en el Excel, porque ya solo eso nos viene quedando. Aplicar los indicadores y esos indicadores me darán a mí si el proyecto es viable o rentable. Ahora, no es muy complejo realmente la aplicación de los indicadores en Excel. Ahí es que no es complejo, pero hacerlo de manera manual, sí, sí lo es, porque tengo que aplicar fórmulas, etcétera, etcétera. Pero como Excel ya nos da los complementos, no tenemos por qué estar haciendo nosotros el cálculo manual. Vaya. El valor actual neto y la tasa interna de retorno van a ser los únicos dos indicadores que vamos a estar utilizando para la evaluación de nuestros proyectos. Hay más. Por ejemplo, el periodo de recuperación de la inversión, denominado como PRI. La relación beneficio-costo, que se conoce como B+C o BC o CB, dependiendo del país donde lo estén calculando. Y hay otro que se llama ROI, es como el rendimiento sobre la inversión. Aplicaremos los más básicos, que son los dos. Ya el resto, pues cada uno puede investigar por aparte y aplicarlo, porque sí se puede aplicar con los datos que nosotros tenemos. Pero actualmente nos interesa solamente dos. El valor actual neto, porque ese valor actual neto lo que nos va a indicar es los flujos proyectados, o sea, que ya sé cuánto va a ser mi flujo de fondos, si va a ser, y eso se me olvidaba explicarle. Si el flujo de fondos es negativo, significa que ese año en lugar de ganar voy a perder. ¿Y cuánto voy a perder? La cantidad que me sale en negativo. Si el flujo de fondos es positivo, me indica que ese año voy a obtener esa ganancia. ¿En qué cantidad? Pues en la ganancia que me aparece ahí, al final. Nos dice flujo de fondo o flujo de caja. Lo que pasa es que habíamos mencionado que, permítame, están solicitando la asistencia del día de hoy. ¿Cómo? Bueno, después paso la asistencia. Voy a terminar la explicación. Vale, lo que les decía es que ese flujo de fondos es proyectado. Entonces, esos valores que están año 2030, 2029, hay que trasladarlos a cuánto valen hoy. Y eso es lo que hace el valor actual neto. O sea, todo eso, ¿cuánto es lo que vale a fecha de hoy?
Porque puede que a fecha futura sea positivo, pero a fecha de hoy, si es positivo, pero me da $1, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en el valor actual neto? Es decir, traer los valores futuros a un valor presente. Por eso se llama así, valor actual neto. Y vamos a definir tres escalas de medición o tres resultados posibles. Si el VAN es mayor que cero, si el VAN es mayor que cero, me dice que nuestro proyecto es beneficioso. Es decir, que la tasa, lo que nosotros queremos, establecer un rendimiento es beneficioso. Si el VAN es igual a cero, el proyecto no genera ninguna inversión. Bueno, sí genera una inversión. De hecho, es la inversión la que estamos haciendo. El problema es que el beneficio no se está generando, ni una pérdida. Pero díganme ustedes, ¿para qué ustedes van a dedicar esfuerzo y tiempo en un proyecto que no les va a generar beneficios? El hecho de que el VAN sea igual a cero, para mí, esta es mi apreciación personal, para mí, VAN igual a cero, el proyecto no genera beneficio y no es viable. No es viable. Aquí dice es indiferente. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Da igual. Sí, técnicamente es cierto, da igual, pero si yo decido hacerlo, no tiene sentido. Entonces aquí yo cambiaría la palabra indiferente a no es viable porque no tiene sentido. Y si el VAN es menor que cero, el proyecto genera pérdidas, por lo tanto debe rechazarse. Entonces, cuando el VAN es mayor a cero, el proyecto genera beneficios, se acepta. Cuando el VAN es igual a cero, el proyecto dice que es indiferente, usted decide si acepta o no. Pero yo sugiero que aquí sea no viable, no se acepta, tampoco, no se acepta. Y si el VAN es menor que cero, debe rechazarse sí o sí. Esa es como a grosso modo, toda la teoría que está aquí. La decisión, ¿verdad? ¿Cómo tomar una decisión? Y aquí tenemos un ejemplo de van, así rapidito. Tenemos aquí solo aparece el final, miren, dice la inversión de $5,000, el flujo de fondos dice que el año 1 me generará 100, el año 2 2,000, perdón, 1,000, 2,000, 1,500 y 3,000. Pero al trasladarlo a valor actual neto, todos estos 1,000, 2,000, 1,500 y 3,000, a fecha de hoy, con este ejemplo, a fecha de hoy, valen 1,894. Pero si nosotros lo vemos así por separado, diría que el año 4 son $3,000, qué chivo. Más 1,500 del año 3 serían 4,500. Más 2,000 del año 2 serían 6,500. Más 1,000 del año 1, 7,500. Ajá, pero eso es a futuro. Esos 7,500 que usted tiene a fecha de hoy es como que tuviera 1,894,24 centavos. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos calcular o elegir el proyecto en base a este indicador. El otro indicador que se parece bastante es la tasa interna de retorno. Que la tasa interna de retorno es similar al VAN, es decir, eh, los valores futuros los compara con una tasa. ¿Con qué tasa? Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a invertir en un banco a depósito a plazo. El rendimiento del banco es 2,5%. Entonces mi proyecto lo voy a evaluar en base a comparar esa tasa. Es decir, yo no voy a esperar, o sea, ¿qué me conviene a mí? ¿Invertir en un proyecto X comprando un montacargas o invertir en un banco que me genera 2,5% anual? Entonces, ¿qué es lo que espero yo al invertir en el montacarga? Que me genere más del 2,5% anual. Si no me genera más del 2,5% anual o genera igual, ¿a qué voy a invertir en el montacarga? Mejor solo le doy dinero al banco y el que lo tenga.
Entonces, yo debo buscar una tasa con la cual compararme. Y es la tasa que voy a utilizar en la tasa interna de retorno. Vaya, por ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo ahorita, el Banco Agrícola me prestó al 9.75%. Entonces yo espero que el rendimiento de mi inversión con todo lo que voy a comprar o sea, porque yo voy a pagarle al banco 9.75% de intereses, yo esperaría que al invertir en todo eso me genere más del 9.75%, porque si me genera 9.75%, no tiene sentido que yo le preste al banco. O sea, le voy a prestar al banco y voy a trabajar solo para pagar justo lo que debo pagar. A eso se refiere en la tasa interna de retorno. Yo comparo mi proyecto, es decir, la tasa que me resulte en la tasa interna de retorno tiene que ser mayor a la tasa del préstamo, que en este caso hicimos un préstamo. Y si no hay préstamo, entonces, ¿qué tasa utilizo? La tasa que yo espero como inversionista. Digamos que la empresa dice, yo tengo dinero para comprarme mi montacargas, pero yo espero que al comprar el montacargas, el beneficio obtenido sea del 15%. Es decir, que al yo calcular todo eso, la tasa que voy a utilizar como referencia es 15%. Ahorita se puede sonar un poco confuso, pero ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y los criterios de decisión de la tasa interna de retorno se parecen al BAN. La diferencia es que si la tasa es mayor a la tasa con la que estoy trabajando, ¿y qué tasa es la que estoy trabajando? En el ejemplo que estamos haciendo es la tasa del banco. Si no presto al banco, sino que me presto a un inversionista, la tasa que espero la tasa que el inversionista me va a decir, que él me va a decir, vaya, por prestarte tu dinero a tu empresa, yo espero un rendimiento del 12%. Entonces, mi proyecto debe generar más del 12%. Entonces, esa K que ven ahí es la tasa con la que voy a comparar. Entonces, si es mayor a la tasa, el proyecto es aceptado porque sí invierto y me genera más. Si es igual a la tasa de referencia, no tiene sentido que yo esté haciendo este proyecto de inversión porque entonces estoy generando beneficios para pagar la deuda que tengo con la otra persona, ya sea que fue un inversionista que me prestó y yo le debo devolver algo a él o un banco que me prestó, ¿verdad? Que me dio una tasa de interés. Y si es menor a la tasa, pues el proyecto debe rechazarse. Eso es lo que deben ustedes entender. Ya en el manual del estudiante aparecen ejemplos que pueden verse confusos en algún momento, pero lo vamos a entender de mejor manera ya en aplicación del Excel. Porque aquí, de hecho, todos después de calcular la tasa interna de retorno, lo que hace es que el BAN se vuelva a cero. Sí, o sea, ya lo sabemos, si es cero, el proyecto no es rentable. No es viable, mejor dicho. No es ni rentable, de hecho, porque no genera ni un beneficio. Ahora, estos son los dos parámetros básicos que ustedes deben tener sí o sí para evaluar un proyecto de inversión. Ahora, vamos a calcularlos. Vamos a calcular estos. Y con esto finaliza literalmente el último tema. Y verán que calcularlo en Excel es muy sencillo. Ahorita les comparto. Y me indican, por favor, que funcione. Si escuchan demasiada interferencia, me dicen es que aquí hay un vecino con música. Muy bien. Para aplicar los indicadores, bueno, ven la pantalla con el Excel. Sí, Bueno, muy bien, muy bien.
Ahorita voy a extraer la otra parte que faltaba para dejar ya la plantilla finalizada. Vamos a preparar, vamos a preparar la plantilla. Ustedes son libres de hacer otra forma. Eso no tiene nada que ver con lo que colocar en este momento. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, preparar la plantilla para el cálculo de estos dos indicadores. ¿Cómo lo haremos? Ahorita lo hago. Y, perdón, siempre me equivoco con una tecla en esta computadora. Ahí está. Vamos a extraer la inversión. Aquí. Igual. Y vamos a extraer el monto de la inversión. Aquí. Luego, vamos a extraer cada uno de los años. Eh, bueno, creo que ya está. 2026, 17 hasta el 30. Ya está. Luego, vamos a extraer cada uno de los flujos de fondo. Cada uno de los flujos de fondo que nosotros tengamos. Y listo. Ahora basta con replicar esta fórmula. Ahorita la voy a explicar. Si ustedes observan la estructura de la fórmula, ya está específica. No debemos estar calculando otras celdas, que no sé qué, que no sé cuánto. No, basta con tener datos suficientes. Con datos suficientes me refiero a, vean la estructura. Dice, BNA me pide una tasa, luego de la tasa me pide los valores. Así que la voy a replicar aquí a la par para verificar que justamente se cumpla Se cumpla esto. Solo déjenme verificar si extraje un último dato. Sí, estamos bien. Muy bien. Entonces, la fórmula es igual, BNA, se está en inglés. A ustedes también les tiene que aparecer BNA, porque la fórmula ya está predeterminada en formato inglés. Aquí me pide la tasa. Ok, ¿qué tasa? En este caso, como es un proyecto 100% financiado, voy a utilizar la tasa de ese banco. La tasa de ese banco. Entonces, punto y coma, porque pide punto y coma, elijo todos los valores del flujo de fondos, sin incluir la inversión. Cerramos paréntesis. Hasta ahí hay una parte hecha. Esto es los flujos de fondo comparadas a una tasa, ¿cuánto valen hoy? ¿Cuánto valen hoy? Pero si hacemos una pequeña suma rápida, vamos a ver sumatoria. Bueno, miren, esto sería sumando literalmente todos los flujos. 567.485.27, pero transformados a valor de hoy con la tasa a la que el banco me está prestando, esos 500.000 valen 395.000. Es bastante lo que estoy perdiendo. Pero ¿saben qué? Aún falta hacer una resta. ¿Qué resta? La inversión. Eso es lo que realmente voy a tener. Eso es lo que realmente voy a tener. Entonces, los 567.485.27 a fecha de hoy, quitando la inversión, vale eso. Luego, aquí voy a hacer una pequeña,
¿cómo se llama? Un pequeño ajuste. Es por cuestión de cálculo de la TIR, porque estoy viendo que no me da el cálculo correcto. Y es que la inversión tiene que quedar en negativa. Así que le colocan ese valor. Vamos a ver. Como es una celda copiada, lo voy a multiplicar por -1. Solo repito para que se vuelva negativo. Por lo tanto, aquí debo hacer lo siguiente. Debo restar en positivo, ¿de acuerdo? Como aquí está en negativo, no voy a utilizar esa, aunque lo podría multiplicar por -1, pero me estoy enredando demasiado. Así que coloco el signo menos siempre y me voy a extraer la inversión en positivo. Y esa está acá arriba. Vale, ahí lo tenemos. Y la tasa interna de retorno, simplemente como ya hemos preparado los valores, sería igual. TIR, esa sí está tal cual. Y solo me dice, por favor, selecciona todo, incluyendo la inversión inicial en negativo. Y me dice, tu proyecto generará un rendimiento del 73%. ¿Cómo así? ¿Y esta tasa qué es entonces? Entonces vengo y comparo. Si el banco me presta al 9.75 y este proyecto genera un 73% de rendimiento, ¿cuánto es el rendimiento real? Sería este menos este otro. Realmente es ese. Aquí vamos a colocarlo en porcentaje. 64%. ¿Pero por qué este valor? Entonces, ¿qué decisión tomo? Con el valor actual neto, ¿es rentable? Sí, súper, porque es mayor que cero. Y con este, es mayor que la tasa con la que a mí me prestaron el dinero. Así que es muy rentable. Pero si aquí, por ejemplo, hubiese sido un 12%, digamos que la TIR hubiese sido 12%, y el banco me prestó al 9.75, entonces más o menos, vamos a darle más decimales acá, más o menos eso es lo que debo pagarle al banco. O sea, es lo que me va a quedar a mí, el 2.25, porque lo demás tengo que pagarle al banco. Pero ¿qué tal que la tasa interna de retorno fue del 8% y el banco a mí me presta el 9.5? No genero suficiente rendimiento para pagar lo que debo. De hecho, estoy perdiendo. A eso se refiere. Esa es la, la forma de poder interpretar. O sea, el resultado de la TIR tiene que ser mayor a la tasa con la que me están prestando el dinero. Ok, vuelvo a repetir, si usted no presta dinero, sino que es su dinero propio, usted mismo fíjese un valor y diga, vaya, yo espero que este proyecto por lo menos rinda un 15%. O sea, colóquese una tasa usted. Colóquese una tasa y diga, vaya, yo no voy a prestar dinero. Es mi dinero, pero yo quiero que ese dinero genere rendimientos de al menos 15%. Entonces, usted esa es la tasa con la que va a comparar, y es con la que va a calcular el valor actual neto. La tasa, esa que dice ahí, usted va a tomarla al 15% que se estableció usted mismo. Pero ¿qué tal que yo voy a financiar los $83,000? No todos, sino que 74,000. Esos 74,000 me los presta el banco a 9.75. Perfecto. Pero el resto, es decir, igual, 83,000 menos 74,000, es decir, lo que me va a tocar poner a mí de mi bolsillo, son 8.300. De estos 8.300, ¿cuál es la tasa que yo me pongo? Porque yo mismo estoy dando ese dinero. 15%. Entonces, si esta es la tasa, la vamos a llamar costo, tasa de inversión, es decir, lo que yo espero, pues, y lo otro es tasa de interés del banco. Entonces vengo y hago esto. No es así, realmente el procedimiento no es así, pero es más o menos. Aquí se calcula un WACC, es decir, costo medio de capital ponderado. Es como una especie de promedio de estos dos. Entonces vengo y digo, promedio
repito, no es la forma correcta. De hecho, no es un promedio simple. Ya les voy a explicar por qué. Ah, entonces mi tasa, esta es la con la que voy a comparar. ¿Por qué? Porque hay una parte que es capital propio, pero yo espero un rendimiento del 15%. Hay otra parte que es capital prestado, que el banco espera que yo le pague 9,75%. Entonces el promedio de los dos es el 12%. Entonces esta es mi tasa con la que voy a calcular el BAN, mi tasa con la que voy a comparar la TIR. Pero repito, aquí es un promedio simple, pero aquí no necesariamente es así, porque primero debo saber lo siguiente, mire, que este 15% no se le aplica a la mitad de 83.000, se le aplica a los 8.300. Y este 9,75 no se le aplica a la mitad de 83.000, se le aplica al 74.700. Fuera un promedio simple si la mitad es prestada y la otra mitad es capital propio. Pero como no es así, yo debo ponderar cómo así. Por eso se llama costo medio de capital ponderado. Y así que si ustedes van a hacer una inversión de este tipo en su proyecto de tarea significativa, deben utilizar el WACC como la tasa de referencia para comparar la TIR y la tasa con la que van a calcular el valor actual neto. Y Entonces, haré un ejemplo así rapidito. Ah, diga, entonces esto nos va a diga. servir a nosotros para saber si podemos cubrir nuestros costos y si podemos Exacto, generar ganancias. exactamente. Ok. Exactamente, porque volvamos al ejemplo que tenemos acá. Los $83.000 que voy a invertir los voy a prestar. Entonces yo debo generar mi proyecto que gane más de ese 9,75%, porque ese 9,75% es lo que le voy a pagar al banco. ¿Y cuánto es lo que le voy a pagar al banco? Me regreso acá. Vamos aquí. Le voy a pagar de intereses 47.247,16. Y si esos 47.247,16 se los sumo a este, veamos, ¿cuánto es lo que voy a pagar en valor futuro? Es decir, ese más este otro. Ese va a ser mi valor futuro. Esto es lo que voy a terminar pagando, tanto lo prestado más el total de intereses. Entonces, este valor son $130.000 y fracción. Entonces, mi flujo de caja, al transformarlo a valor actual neto, debe ser mayor a ese valor. Y gracias a Dios es mayor. Pero si aquí hubiese dado, por ejemplo, $100.000, que de hecho mm, puede ser una buena inversión, sí, pero aquí quiero también comprender, perdón, quiero que comprendan algo. El VAN y la TIR no necesariamente, si este da positivo. Porque como vamos al ejercicio, lo que le voy a pagar al banco son $130.000 y un poquito más. Pero mi flujo de caja, el valor actual neto con todo lo que tengo aquí, vamos a suponer que el resultado no fue este, sino que fue $100.000. Ok, el VAN es positivo. El VAN es positivo. Pero aquí, como yo sé que es positivo, pero al final yo sé que le voy a pagar todavía un poquito más al banco, este me va a salir negativo. Entonces, si uno es positivo y el otro es negativo, ¿cuál es? ¿En cuál tomo la decisión? Con el VAR y la TIR. Lo ideal es que tanto VAN como TIR sean positivos, pero si uno de los dos es negativo, o menor, mejor dicho, porque aquí es positivo, 8%, pero la tasa con la que debo comparar es este, 12%. Entonces, mi decisión final, al final, valga la redundancia, me lo dice la tasa interna de retorno. Porque si bien es cierto, aquí yo veo $100.000, sí. También veo un valor positivo en tasa, sí. Pero si yo vengo y esta tasa la comparo con el costo promedio de capital ponderado, no estoy ganando lo suficiente para cubrir lo que me están prestando. Mm. Y si solo la comparo con la tasa de inversión que yo mismo me pongo,
no estoy generando lo suficiente que yo esperaba. Y si solo lo comparo con la tasa de que me presta el banco, no estoy ganando lo suficiente para pagarle al banco. Lo ideal, vuelvo a repetir, es que aquí sea positivo los dos y mayor, sobre todo, la tasa interna de retorno a la tasa con la que voy a comparar. Y la tasa con la que voy a comparar puede ser una tasa que yo me imponga solito porque es mi propio dinero, no lo voy a prestar a ningún lado, pero sí espero una inversión, un retorno de inversión. Entonces debo compararlo con esa tasa que yo mismo me pongo. Si es un préstamo total, pues con ese préstamo, con la tasa que me presta el banco, lo voy a comparar. Y si es una mezcla de los dos, debe calcularse el WACC, que se llama costo promedio de capital ponderado. ¿Y cómo así? Vamos a ver si me sale rapidito. Ok, si el 100% es 83.000, estos 74.000, ¿cuánto es en porcentaje? Tenemos ahí, lo colocamos en porcentaje. Ah, es el 90%. Entonces, el otro, de hecho aquí estaba, y de hecho el otro 10%, que sería igual a este valor, entre el total, ahí está, el 10%, entre ambos sumarían el 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este 90%, el banco me lo presta a 9.75%. Vamos a colocar porcentaje. Bueno, ahí está. Ese 90% de dinero el banco me lo presta a 9.75%. Y el 10% restante yo mismo me lo estoy prestando, entre comillas, a un 15%, que es lo que tenía colocado acá. Entonces aquí voy a calcular el WACC. Entonces debo hacer como una especie de ponderación, ¿verdad? ¿Cómo así de ponderación? Sería igual, por ejemplo, aquí. Va a ser igual a este valor por este otro valor. Y aquí abajo, igual, el, ese valor, el 15%, ahí me faltó el porcentaje, ya lo voy a corregir, por este valor. Y lo vamos a dejar en porcentaje, le vamos a volver a cambiar aquí 15%. Y aquí también lo dejamos en porcentaje. Entonces, observen que ya no es como una especie o sea, sí viene siendo un promedio. Entonces, ¿cuál sería el WACC? Sería la suma de este valor más este otro. Entonces, mi tasa real sería, con la que voy a comparar, mejor dicho, es del 10.275%. Entonces, si el TIR, o la tasa interna de retorno, da mayor a este, perfecto, porque aquí estoy cubriendo el rendimiento que yo espero por un 10% del dinero, el rendimiento que el banco espera por el 90% del dinero. Entonces, no es tan sencillo. Ah, imagínense, este 15% es dinero que yo mismo me presto, por decirlo de alguna manera. Y si me presta un inversionista, entonces ya se suma otro más, un 10% del inversionista, ¿por cuánto porcentaje del dinero? Y así hacer como una especie de promedio. Por eso se llama costo promedio de capital ponderado. Entonces, les dejo acá la grabación para que esto lo repitan las veces que sea necesario para que ustedes puedan, pues, trabajar. De esa manera hemos finalizado los temas. Verifiquen por favor la estructura de tarea significativa, trabajen ahorita de manera, pues, las herramientas las que vayan viendo, en este caso la última, esa vayan generándola. Y en la asesoría, pues, vengan con las dudas puntuales. Por ejemplo, si agrego algún ingreso, si agrego algún egreso, etcétera, etcétera.